El tema del día de hoy es bioenergética. Entonces, a esto le he titulado ¿cuántos ATP cuesta? Porque pues vamos a ver que una de las características o uno de los conceptos fundamentales es el ATP como la moneda energética de las células. Y pues hablaremos precisamente de cómo los seres vivos aprovechan la energía y la transforman para cumplir con todos los procesos vitales. Vamos a comenzar con conceptos muy elementales. Empezamos por energía. La energía es todo aquello que se puede transformar en trabajo. Y aunque existen muchas fuentes de energía, por ejemplo, la energía nuclear, la energía geotérmica, energía eólica, la energía de las mareas, que no recuerdo cómo se llama, energía química, vamos a clasificar a la energía en dos tipos principales. Uno es energía potencial y otro energía cinética. La clasificación en ambos tipos de energía depende desde el punto de vista de la mecánica de si se encuentra en reposo o en movimiento. La energía potencial es esta energía que tiene un cuerpo en virtud de su posición con respecto a un campo. En el caso del agua contenida detrás de la cortina de una presa, la energía potencial se manifiesta con respecto a la altura, que no es otra cosa más que el reflejo de la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra que ejerce la atracción gravitatoria sobre la masa de agua. La energía cinética, por el contrario, es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Y aquí lo importante es la velocidad. Y la fórmula de la energía cinética, espero que la recuerden, es un medio de la masa multiplicado por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces aquí es importante tanto masa como velocidad. En energía potencial, en mecánica, la fórmula es mgh, la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad y la distancia que separa un objeto de un punto de referencia, es decir, la altura. Así que con estas definiciones vamos a comenzar porque lo que nos interesa es saber cómo es que los seres vivos aprovechan la energía de su entorno. Aunque hay muchísimas fuentes de energía, los organismos aprovechan solamente a la luz como fuente de energía. Esta es la fuente primordial de energía de la mayoría de ecosistemas, no de todos, pero sí de la mayoría de ecosistemas, cuando menos los terrestres. También los seres vivos aprovechan los gradientes de concentración que generan tomando como referencia una membrana. Y otra fuente de energía que van a tener los seres vivos son sustancias reducidas, es decir, aquellas que actúan como donadores de electrones. Y hay varios tipos de donadores de electrones, pero los vamos a clasificar en dos categorías: compuestos orgánicos o los minerales, que están reducidos y que van a donar electrones para reacciones de óxido-reducción. Además de una fuente de energía, los seres vivos requieren de suministros materiales adicionales. En primer lugar, menciono la fuente de carbono, con la cual se construyen las biomoléculas que forman la biomasa de los seres vivos. La fuente de carbono también puede actuar como una fuente de electrones, dependiendo el tipo de metabolismo que tenga la especie o grupo de organismos en particular. Agua, por supuesto, como medio de reacción, y tiene que ser agua líquida. Un aceptor de electrones, que en el caso de los organismos que respiran de manera aerobia, se trata de oxígeno. En los organismos que respiran de manera anaerobia, es decir, de manera independiente del oxígeno, algún otro aceptor de electrones. Además de estas fuentes, se requiere fuente de nitrógeno, de azufre y de fósforo para completar la síntesis de los distintos compuestos que forman la materia orgánica o la materia de los seres vivos. Y sales minerales, las cuales se encuentran disueltas en agua. Cuando hablamos de sales minerales nos referimos a aquellos compuestos iónicos que aportan iones de potasio, sodio, cloro, magnesio, etc.
¿Qué hacen los seres vivos? Pues aprovechan, extraen la energía y la transforman en trabajo. Dado que la energía es todo aquello que se puede convertir en trabajo, en mecánica nos enseñaron que el trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia. Sin embargo, hay distintos tipos de trabajo, no solamente el trabajo mecánico que está definido por esta definición, sino que si nos vamos más allá de esta definición mecánica de trabajo, hay más formas de trabajo, entre ellos el trabajo químico, el trabajo osmótico, el trabajo eléctrico, la bioluminiscencia y la secreción de sustancias. Todas estas son las formas de trabajo que se manifiestan en los seres vivos. Vamos a ver ejemplos concretos. La contracción muscular que depende de calcio y de ATP como fuente de energía para impulsar el movimiento de fibras de proteínas que contraen el músculo es una forma de trabajo mecánico en la cual la energía química del ATP impulsa este trabajo mecánico. Otro tipo de trabajo es la síntesis de sustancias, es decir, el trabajo químico. ¿Por qué decimos que es trabajo? Porque implica el rompimiento y formación de enlaces entre átomos y moléculas. Otro tipo de trabajo es el trabajo osmótico, el cual depende del transporte transmembranal de solutos. Estos solutos pueden estar cargados, es decir, pueden tener una carga formal positiva o negativa, y el trabajo consiste en separar cargas y en acumular un tipo de cargas de un lado de una membrana al otro lado de la membrana. El trabajo eléctrico lo vemos en organismos que pueden producir una descarga eléctrica para aturdir a sus presas, como la anguila eléctrica que ocupó la portada de la revista Science en 2014. Este organismo aprovecha trabajo mecánico, trabajo químico y trabajo osmótico para producir estas descargas eléctricas, que finalmente es trabajo. Hay otros organismos que aprovechan un tipo especial de reacciones químicas para producir luz, es decir, la bioluminiscencia. Y aquí vemos un ejemplo de un organismo de las profundidades, Yapetela sp, en la cual se observa que la hembra usa la bioluminiscencia solamente cuando busca pareja. Hay otros animales que aprovechan la bioluminiscencia para atraer presas. Y finalmente, pero no menos importante, el otro tipo de trabajo es el trabajo de secreción. ¿En qué consiste? En la producción, empaquetamiento y liberación de sustancias, lo cual requiere de la colaboración de un trabajo mecánico, químico y osmótico para llevarse a cabo. Entonces, con esto ya tenemos definidos los distintos tipos de trabajo, es decir, en qué transforman la energía los seres vivos. Vamos a repasar otros conceptos fundamentales. Uno de ellos, quizás el más importante en ciencias físicas, es el concepto de sistema. Y un sistema lo definimos como aquella parte del universo que está siendo sometido a observación por un investigador, por un observador que solamente se enfoca en una parte del universo. Esta parte del universo puede distinguirse de sus alrededores por una frontera, la cual puede ser real o imaginaria. ¿A qué me refiero con una frontera real? Por ejemplo, cuando nosotros observamos al microscopio una célula aislada, estamos viendo un sistema que está aislado de los alrededores por una membrana. Entonces tenemos una frontera real con una constitución material que lo distingue de lo que está dentro y lo que está afuera. Pero si estamos haciendo el estudio de una comunidad, por ejemplo, en el Serengeti, en las costas del Golfo de México, las fronteras no están definidas de manera física tangible, sino que nosotros arbitrariamente las podemos delimitar. Pero entonces, aquello que estamos observando es el sistema. Y el conjunto del sistema y todos los alrededores representan a el universo. Hay distintos tipos de sistema si nosotros nos enfocamos al tipo de fronteras que presentan. Por un lado tenemos a los sistemas aislados, los cuales no intercambian energía, tampoco intercambian materia con los alrededores,
por el tipo de frontera que los delimita. Estos son sistemas ideales, es decir, solamente se plantean como una posibilidad teórica porque en realidad vamos a encontrar toda una gama de sistemas donde el único sistema aislado de manera auténtica sería la totalidad del universo, si es que existe algo así que lo delimite. Vamos a encontrar en el otro lado del espectro sistemas abiertos que intercambian libremente energía y materia con los alrededores. Esta libertad puede estar moderadamente restringida dependiendo cuál es el tipo de frontera que se delimita. Y una categoría intermedia son los sistemas cerrados, que no intercambian materia, pero sí pueden intercambiar energía con los alrededores. Vamos a ver que la mayoría que más bien la descripción teórica del comportamiento termodinámico de un sistema está dado con la definición de un sistema cerrado, pero la mayoría de sistemas reales con los cuales tratamos en ciencias físicas en general, entre ellas la biología, son sistemas abiertos. Pero la descripción de sistema cerrado se puede aproximar al comportamiento del sistema abierto. Dicho de otra manera, las células son sistemas abiertos que reciben o absorben energía del entorno, la transforman. En los procesos de transformación se libera una forma de energía que es el calor, mientras intercambian materia. Dicho así, parece algo que no tiene ningún chiste. Parece que los seres vivos no realizan nada especial, pero lo que sí podemos apreciar es que los seres vivos, al intercambiar materia, están recibiendo material de menos complejidad y lo transforman en material de mayor complejidad. Otras definiciones que son importantes son las definiciones de energía potencial, que ya les había mencionado, energía cinética. Ambos son estas entidades que se pueden transformar en trabajo. Las unidades para medir o para expresar la energía son los joules o las calorías. Los joules es la unidad aceptada por el sistema internacional, sin embargo, las calorías todavía las seguimos utilizando. El trabajo, como podemos ver aquí, está definido como el producto de la fuerza por la distancia y sus unidades en el sistema internacional son los joules. Vemos que son las mismas unidades que para expresar energía. De hecho, el investigador de apellido Joule es quien demostró esta equivalencia entre energía y trabajo y que son intercambiables. La fuerza definida por la segunda ley de Newton es el producto de la masa por la aceleración. Las unidades en el sistema internacional son newtons. La aceleración es la relación entre la velocidad dividida entre el tiempo. Las unidades del sistema internacional son metros entre segundo al cuadrado. La velocidad está definida como la relación entre la distancia recorrida por unidad de tiempo. Las unidades son metros sobre segundo. Todo esto es importante porque si nosotros hacemos un análisis dimensional del trabajo, el trabajo está definido como el producto de unidades de masa por unidades de longitud elevadas al cuadrado, dividida entre unidades de tiempo al cuadrado. Esto va a ser importante porque pues, con esto podemos entender por qué podemos definir distintos tipos de trabajo. Si la combinación de unidades nos da algo así, entonces hablamos de trabajo. Hago tantito la pausa. ¿Sí me escuchan claramente? ¿No se ha perdido el audio? Yo sí lo he escuchado bien, solo ahorita, justo cuando dijo que iba a hacer una pausa, escuché una pausa, pero de ahí en fuera todo normal. Ok. Entonces, continuamos normal. Ahora, todo el estudio de las transformaciones energéticas de los seres vivos se basa en distintos principios fundamentales. ¿Y cuáles son los principios fundamentales para entender a los seres vivos y sus transformaciones energéticas? Las mismas que se aplican a todos los sistemas físicos, las cuales son las leyes de la termodinámica. Vamos a enfocarnos en la primera ley y en la segunda ley de la termodinámica.
Aquí vemos la definición de en una ecuación de la primera ley de la termodinámica, la cual se deriva del principio de conservación de masa y energía establecido desde mucho tiempo atrás por Lavoisier. Y tal como aparece aquí el enunciado que lo tomé prestado de un libro de física, es que la energía interna de un sistema cambia cuando se efectúa un trabajo sobre el sistema, o bien cuando el sistema efectúa trabajo y cuando intercambia calor con los alrededores. No hace falta memorizar esta definición si nosotros entendemos que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces, tanto el trabajo y calor van a participar de manera aditiva o se van a restar uno al otro para dar la cuenta de cuál es la energía interna de un sistema. Y esa permanece constante. Es un principio de conservación. Por otro lado, la segunda ley de la termodinámica nos dice que en un proceso reversible, la entropía de un sistema aislado permanece constante. En cambio, en un proceso irreversible, la entropía aumenta. La definición de entropía tiene que ver con una función de distribución de probabilidad de cómo se acomodan las partículas en un sistema, definiéndolo con microestados. No es una clase de físico-química y no nos da tiempo para ver todo lo que significa la entropía, pero en Classroom les dejé un enlace a un video donde explican de una manera un poco más clara, con más ejemplos, qué es la entropía. Entonces, les recomiendo que vean ese video. Ahora bien, vamos a condensarlo esto con el comportamiento de los seres vivos. ¿En qué se convierte la materia y la energía en los seres vivos? Bueno, pues tanto la energía y el intercambio de materia dan origen al crecimiento, que no es otra cosa más que el aumento en biomasa de un organismo. También con este intercambio se impulsa la reproducción, que es la multiplicación de más sistemas que mantienen estas propiedades. Además, se producen estructuras complejas. Esto es algo muy importante, porque el nivel de complejidad que se alcanza en los procesos fisiológicos por los seres vivos es mucho mayor que en cualquier otro sistema físico estudiado hasta el momento. Los seres vivos además se adaptan al medio, lo cual implica un proceso a lo largo de varias generaciones de variabilidad y adaptación por selección natural. Y algo muy interesante es que los seres vivos modifican su entorno. El planeta Tierra no sería tan especial si no fuera porque en su superficie hay seres vivos que están modificando el entorno. ¿Qué tanto lo modifican? Pues sencillamente la presencia de oxígeno en nuestra atmósfera es producto de actividad biológica. No hay un proceso químico que dé como uno de las sustancias en el producto de la reacción tal concentración de oxígeno que modifica todo el entorno. Entonces, tanto la energía como la materia se transforman en esto. Ahora bien, haciendo una clasificación muy general que proponen distintos microbiólogos y biólogos sobre cómo clasificar a los seres vivos en cuanto a el uso de las fuentes de energía y las fuentes de carbono, podemos encontrar que hay organismos que son fotótrofos o fotótrofos y quimiótrofos o quimiótrofos. Creo que la forma más aceptada es sin acento, por eso lo escribí así. ¿En qué se distinguen los fotótrofos o fotótrofos de los quimiótrofos? Los fotótrofos utilizan a la luz como fuente primordial de energía y los quimiótrofos a sustancias químicas como fuente de energía. De aquí tenemos que los fotótrofos se pueden clasificar en fotoautótrofos y fotoheterótrofos. Los fotoautótrofos son organismos que además de luz como fuente de energía, utilizan al dióxido de carbono como fuente única de carbono. Y aquí tenemos a las cianobacterias y a las plantas y a esta categoría gris de seres vivos que son las algas.
que podemos encontrar unicelulares y pluricelulares. Por otro lado, hay organismos que utilizan a la luz como fuente de energía, pero utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Y aquí tenemos bacterias fotosintéticas del grupo de las bacterias púrpuras y las bacterias verde del azufre que aprovechan la luz como fuente de energía. Pero el carbono no es CO2, sino tienen que ser compuestos orgánicos. Ahora, por el otro lado, los seres vivos que utilizan sustancias químicas de carbono reducidas son los quimiotrofos. Y aquí todos son heterótrofos porque no utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono, sino que necesitan compuestos orgánicos o bien otra fuente adicional. Entonces, además de utilizar compuestos orgánicos, tenemos los quimiolitótrofos, que son organismos heterótrofos que utilizan fuentes de energía minerales. Por ejemplo, bacterias que oxidan al azufre elemental, bacterias que oxidan al hidrógeno gaseoso y de ahí obtienen energía y su fuente de carbono son compuestos orgánicos. Tenemos ahora a los organismos quimio-organótrofos que utilizan a fuentes de carbono como compuestos de carbono como fuentes de energía y fuentes de carbono. Y aquí tenemos a los hongos, a los animales y muchos procariotas. Todo esto se condensa en un esquema que ya hemos revisado en las nociones del metabolismo. Las transacciones energéticas de las células dependen de reacciones acopladas que forman rutas metabólicas. Hay rutas metabólicas de anabolismo que convierten precursores de bajo peso molecular en macromoléculas utilizando alguna fuente de energía química, que ahorita hablo de esta fuente de energía química, para construir sus biomoléculas y por lo tanto ganar biomasa. En la misma célula pueden existir otras reacciones acopladas de degradación en las cuales la energía química contenida en macromoléculas se aprovecha para obtener intermediarios de energía química y dar como subproductos compuestos de bajo peso molecular. Aquí vemos cuáles son estos compuestos de bajo peso molecular, dióxido de carbono, agua, amoníaco. De hecho, hay organismos autótrofos que utilizan estos mismos como precursores para las rutas de anabolismo. Aquí vemos que el papel central que vincula al catabolismo y al anabolismo son coenzimas, y aquí tenemos en rojo las coenzimas que tienen mayor energía y las que tienen menor energía. ¿Qué quiere decir que tienen mayor o menor energía? Que tienen un mayor o menor grado de reducción, o bien que contienen que la estructura molecular tiene algo que se le llama como algún enlace de alta energía, como se le llamaba antiguamente. Y aquí tenemos al ATP, NADH, NADPH y FADH. Estos son los compuestos que conservan la energía química y que en la célula se utilizan y que cada que se utilizan dan productos de menor energía, pero que son sustratos para regenerar estos compuestos. Vamos a ir analizando el papel de cada uno de ellos en la bioenergética. Primero, el ATP. El ATP se ha descrito como la moneda energética de la célula, porque la mayoría de transacciones que requieren energía se pagan con moléculas de ATP. De ahí el título de la presentación del día de hoy. La analogía que encontramos aquí es que el ATP sería como una batería completamente cargada y que necesita algún proceso para recargar la energía. La forma de la molécula que tiene baja energía es el ADP. ATP es la abreviatura de, como vemos en inglés, adenosine diphosphate, y ATP, adenosine triphosphate. En español diríamos trifosfato de adenosina,
y difosfato de adenosina. ¿Cómo ocurre en esta conversión? De hecho estas conversiones ocurren cumpliendo algo que se llama el ciclo del ATP. Tenemos el ATP que está formado por un anillo de ribosa, la base nitrogenada adenina y 3 fosfatos unidos uno tras otro, de ahí que sea trifosfato, 3 grupos fosfato. Se les nombran como alfa fosfato, beta fosfato, gamma fosfato. Este enlace, cuando se rompe, es el que libera más energía. La ruptura de ATP para producir ADP y fosfato inorgánico tiene un cambio energético de 7.30 kilocalorías por cada mol negativo, porque hay un cambio que disminuye la energía potencial del compuesto hasta el producto. Disminuye porque esa energía se libera. Al ocurrir la ruptura de este enlace, el grupo fosfato generalmente se transfiere a un aceptor y lo que nos queda es ADP. Al transferir ese aceptor, entonces ya está ocurriendo una forma de trabajo químico que también se puede interconvertir para dar otro tipo de trabajo químico que lleva a la biosíntesis de compuestos. Cuando el ATP se rompe, entonces el cambio de energía libre es negativo. Ahorita vamos a hablar un poco más del cambio de energía libre de Gibbs. El ATP en las reacciones del catabolismo se va a regenerar a partir del ADP y fósforo inorgánico por reacciones de condensación en las cuales pueden intervenir rutas como la glucólisis, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la fosforilación oxidativa o la fotosíntesis, que van a ser nuestros ejemplos de 3 tipos de reacciones con los cuales se recupera el ATP, que es el sustrato, para ceder más energía. No todas las reacciones que utilizan ATP requieren de la transferencia de fosfato, sino que a veces es la transferencia del otro resto, que es el adenililo, que en cualquiera de los dos casos modifica las propiedades físico-químicas del aceptor y que en ocasiones lo activa, es decir, lo deja listo para transformaciones químicas ulteriores, ya sea de biosíntesis o degradación. Y pues de ahí la importancia del ATP, que aporta energía, pero no energía en términos casi metafísicos, sino realmente modificando la estructura química de los aceptores. Hay 3 principales mecanismos de síntesis de ATP. El primero es la fosforilación a nivel de sustrato. Vamos a encontrar ejemplos de fosforilación a nivel de sustrato en reacciones de glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico, y consisten en la transferencia de fosfato a partir de un donador de fosfato hasta el ADP para producir ATP. Y eso lo vamos a encontrar en ambos tipos de reacciones, las cuales sí vamos a revisar en este curso. El segundo tipo de mecanismo de síntesis de ATP es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa requiere de un sistema de transporte de electrones acoplado a la respiración, en la cual se utiliza un aceptor final de electrones al cual se lleven los electrones. Y acoplado significa que en una membrana va a haber una enzima especial que es la ATP sintasa, que convierte el ADP y el fósforo inorgánico y el fosfato inorgánico en ATP. Entonces aquí tenemos el segundo mecanismo de síntesis de ATP. Y el tercero se le llama fotofosforilación, porque el proceso depende inicialmente de la luz, que aporta la energía para impulsar una cadena de transporte de electrones, como el de la fosforilación oxidativa, hasta un aceptor final de electrones. Y lo que tienen en común la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación es que estos tienen que ocurrir forzosamente sobre una membrana, porque en la membrana se separan los iones, se acumulan de un lado de la membrana
y este gradiente de concentración es lo que impulsa el mecanismo de la ATP sintasa para producir ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Hablando de las otras coenzimas que participan en las reacciones de conservación de energía de los seres vivos, tenemos a el NAD y el FAD. NAD significa dinucleótido de nicotinamida y adenina. Y el FAD, dinucleótido de flavina y adenina. ¿Cuál es su función? Pues aceptan equivalentes reductores en esta molécula, que son moléculas muy pequeñas, y que después van a transferir estos equivalentes reductores a un aceptor final o intermediario del transporte de electrones. Entonces, eso es lo que tienen en común. Aceptan electrones de manera transitoria o equivalentes reductores. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre electrones y equivalentes reductores, que es un término más genérico. Esta es la estructura del NAD, y el NAD pues está formado por la nicotinamida, la adenosina, y el NADP va a tener un grupo fosfato unido en esta posición de la ribosa. Vemos que esto se deriva de la adenosina, que es uno de los nucleósidos que forman el RNA y que son precursores de la síntesis de DNA. Entonces, esto es muy versátil como esqueleto estructural para otros compuestos. En el NAD y en el NADP, la parte importante en las reacciones de transferencia de electrones es el anillo de nicotinamida, que es el que acepta 2 pares de electrones y que cede los 2 pares de electrones. Cuando acepta los electrones se convierte en la forma reducida, que es NADH, y cuando dona los electrones se convierte en la forma oxidada, que es el NAD con una carga positiva, el signo más. En el caso de el FAD, la parte importante para las reacciones de óxido-reducción es esta estructura, son 3 anillos fusionados, que es el anillo de isoaloxacina, que también acepta hasta 2 equivalentes reductores, pero tiene 2 particularidades muy importantes el FAD. La forma oxidada va a tener 2 equivalentes reductores de diferencia con la forma completamente reducida, pero puede aceptar 1 o 2 electrones y donar 1 o 2 electrones, lo cual le da una cierta plasticidad como intermediario, como aceptor de electrones y donador de electrones. Segunda característica es que generalmente este está unido como grupo prostético a enzimas. Y las enzimas que tienen flavina unida como grupo prostético característicamente tienen un color amarillento. Así que pues ya di todas las características del FAD y de las flavoproteínas que tienen este FAD. ¿Cómo vamos a explicar o cómo vamos a entender la conversión de energía para obtener trabajo? Bueno, pues vamos a recurrir a lo más elemental del conocimiento de las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que liberan calor del sistema hacia los alrededores y otras reacciones químicas que absorben calor, es decir, quitan calor de los alrededores. En las reacciones exotérmicas vamos a ver que si nosotros le metemos un termómetro cuando se está ocurriendo la reacción, aumenta la temperatura. En las reacciones endotérmicas, por el contrario, disminuye la temperatura porque están absorbiendo calor. ¿Esto cómo lo explicamos? Esto se explica por medio de una función termodinámica de estado, que es el cambio de entalpía simbolizado por delta H. El delta significa una diferencia entre un estado final con respecto a un estado inicial. Y en una reacción, el estado final es el de los productos, el estado inicial es el de los reactivos. Si la diferencia
es decir, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, es negativa, entonces hablamos de una reacción exotérmica. ¿Por qué negativa exotérmica? Vamos a visualizarlo así en esas gráficas que representan cómo cambia la energía potencial en un sistema con respecto a cómo va progresando una reacción. Los reactivos van a tener un nivel de energía potencial dada por la configuración molecular de las sustancias y que cuando se transforman en productos, la energía potencial de los productos es menor con respecto a las de los reactivos. ¿Qué pasó con esa energía? Pues esa energía fue hacia los alrededores. Por eso vemos las flechas apuntando hacia afuera y esto es un proceso exotérmico. Corresponde la reacción exotérmica con esta descripción. Una reacción endotérmica, por el contrario, es aquella en la cual los reactivos tienen un nivel de energía potencial más bajo con respecto a los productos. Si nosotros aplicamos la recta, productos menos reactivos, esto va a dar un valor positivo y, por lo tanto, la energía, ¿de dónde se obtuvo esa energía para pasar de este nivel bajo a este nivel alto de energía potencial de los productos? Pues la absorbió de los alrededores. Vemos que en ambos casos, para que la reacción ocurra, se debe romper una barrera cinética que es la energía de transición, la energía requerida para alcanzar el estado de reactivos hasta el estado de transición, que es algo que ya habían estudiado en MOL 1 y en química, hablando de cinética química. ¿Cómo se miden entonces estas transformaciones energéticas? Lo interesante es que es de la misma manera como se mide el contenido energético en un alimento. Ahorita les pedí que antes de la clase fueran a comer algo. Si es algo procesado, debe tener una tabla de la información nutricional o nutrimental de lo que están comiendo y nos van a decir cuál es el valor energético. ¿Cómo se hace esto? Pues se utiliza un dispositivo llamado bomba calorimétrica de volumen constante. ¿En qué consiste? Bueno, pues en un sistema en el cual se deposita una muestra con una entrada de oxígeno, la cual se somete a una reacción de combustión para quemar el material. Este material, al quemarse, va a liberar energía en forma de calor. Este calor se transfiere a agua que está en un recipiente que se encuentra aislado de los alrededores por paredes gruesas para que el intercambio sea solamente entre el sistema y el agua. Y hay un termómetro que registra los cambios de temperatura. A partir de los cambios de temperatura y la capacidad calorífica del agua que ya se conoce, la masa de agua, la masa de la muestra que se sometió a la combustión, se puede calcular cuántas kilocalorías o cuántos kilojoules por porción, es decir, por cada 100 gramos, por cada 50 gramos o el tamaño de porción que sea, se obtienen de esta oxidación, es decir, la combustión completa. Este procedimiento es elemental en todos los estudios de energética y de termodinámica. Ahora, pasando a la parte teórica, vamos a decir algo muy importante. La mayoría, si no es que todas las reacciones del metabolismo son reversibles. Es decir, que cuando alcanzan una cierta condición de combinación de productos de reactivos con respecto a productos, la reacción va a ocurrir a la misma velocidad en el sentido directo que en el sentido inverso. Cuando se alcanza esta condición en que no hay una obtención neta de productos, porque el producto los productos que se obtienen de la reacción se reconvierten para regresar a los reactivos. En esta condición hablamos de una condición de equilibrio. Y la condición de equilibrio se describe por medio de una constante de equilibrio. El valor numérico de la constante depende de cuáles son las concentraciones al equilibrio de cada uno de los productos con respecto de las concentraciones en el equilibrio
de cada uno de los reactivos. Entonces, esta flecha doble lo que significa es que la reacción en el equilibrio va a proceder en ambas direcciones a la misma velocidad. Y el equilibrio está definido precisamente por esto, por esta condición de a qué velocidad están ocurriendo las reacciones. Entonces, si todas las reacciones, en términos químicos, cuando uno las analiza, pueden alcanzar esta condición de equilibrio, ¿cómo le hacen los seres vivos para que las reacciones ocurran en una dirección, ya sea a la derecha o a la izquierda? Bueno, pues esta es la gran pregunta. ¿Cómo es que el metabolismo tiene una dirección y un sentido y con ello haya un aumento en la complejidad? La respuesta depende de la combinación de tres factores. Uno, las reacciones metabólicas ocurren alejadas del equilibrio, es decir, las concentraciones de los reactivos con respecto a los productos son diferentes a las concentraciones de equilibrio. Segundo, para llegar a esto, hay un acoplamiento de reacciones. No depende de una sola reacción, sino de varias reacciones secuenciales en las cuales el producto de la reacción 1 va a ser el reactivo para la reacción 2 y el producto va a ser el reactivo para la reacción 3 y así vamos a encontrar que eso es lo que construye el metabolismo. Esto sería imposible sin la participación de las membranas, porque gracias a las membranas se logra una dirección espacial, es decir, un sentido. No es lo mismo decir adentro de una célula que afuera de una célula. Hay una membrana que está delimitando cada compartimento y también espacialmente hacia dónde van las reacciones. Se alejan de la membrana o se acercan a la membrana. Notemos que pues esto nos está llevando al siguiente tema importante de nuestro curso, que son las membranas biológicas. Ahora, retomando nuestros conceptos de trabajo, de cómo se convierte la energía en trabajo, hay procesos endergónicos y procesos exergónicos. La palabra energía viene del griego, donde la raíz ergos significa trabajo. Entonces, esta parte significa transformación en trabajo. Endo significa hacia adentro, exo hacia afuera. Hablemos primero de las reacciones exergónicas. En las reacciones exergónicas, lo que vemos ya no es la energía potencial expresada como entalpía, sino como energía libre de Gibbs, de los reactivos con respecto a los productos. Cuando nosotros comparamos la energía libre que hay en un sistema cuando se llega a productos con respecto a los reactivos, si es menor, es decir, si es un valor negativo, delta G es igual a negativo, hablamos de una reacción exergónica, porque el trabajo que requirió para convertir reactivos en productos se ejerce del sistema a los alrededores. Y en estas condiciones la reacción es espontánea, cuando una reacción es exergónica. Numéricamente, cuando el delta G tiene un valor negativo, es decir, menor a 0. Ahora, los procesos que no están favorecidos termodinámicamente, es decir, que la reacción no es espontánea, es aquella en la cual se requiere que de los alrededores haya trabajo para convertir los reactivos en productos. ¿Esto a qué nos suena? A ganar complejidad, a construir moléculas más grandes, a juntar piezas más pequeñas para dar orden. Entonces, se añade orden y el valor de delta G es positivo porque el contenido energético de los productos es mayor que el de los reactivos. Esto nos da un valor positivo de delta G y la reacción pues no es espontánea, va a requerir un aporte de energía adicional para que ocurra. Entonces tenemos aquí una definición muy importante a partir de una función termodinámica que es la energía libre de Gibbs. La variación de energía libre de Gibbs está definida por esta ecuación, en la cual delta G, que representa la energía libre de Gibbs, es igual
a la diferencia de el cambio de entalpía, que ya veíamos que si la variación de entalpía es negativa, entonces se libera energía en forma de calor, menos la temperatura en la cual ocurre el cambio multiplicado por el cambio de entropía. Y aquí vemos que esta sería una de las tantas expresiones de la segunda ley de la termodinámica. Si la entropía aumenta, es decir, si el valor es positivo, multiplicado por este signo negativo, nos va a dar un valor negativo de delta G y por lo tanto el proceso es espontáneo. Delta G, entonces, es una función termodinámica que toma en cuenta, primero, el flujo de entalpía, es decir, qué tanto calor se absorbe o se libera de una reacción o de varias reacciones. Es una medida cuantitativa de la fuerza impulsora neta de un proceso. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Pues conocer el delta G nos va a servir para predecir cuál es la posición de equilibrio exacta de una reacción. ¿Qué es lo que se necesita para no alcanzar ese equilibrio? Y por lo tanto, para que las reacciones metabólicas tengan una dirección predominante. Esto entonces nos lleva a predecir la dirección de reacciones químicas y también si conocemos el valor de delta G o lo podemos calcular, podemos conocer además la cantidad máxima teórica de trabajo que un sistema puede llevar a cabo a presión y temperatura constantes. Sé que esto parece muy técnico, pero algo muy interesante. Todos los seres vivos se mantienen vivos a presión y temperatura constante. ¿Qué presión? La presión atmosférica en la cual se encuentran, la temperatura a la cual se encuentran. No están siendo sometidos a un calentamiento para que puedan reaccionar, no están siendo sometidos a cambios de presión, como se suele hacer para forzar procesos inorgánicos, sino que a presión y temperatura constantes se puede predecir cuánto trabajo puede llevar a cabo un sistema, que puede ser una célula, un organismo pluricelular o un ecosistema completo, si es que se tienen los datos suficientes. Y además nos permite calcular la eficiencia, que no es otra cosa sino la relación entre cuánto trabajo se obtuvo a partir de cuánto trabajo teórico, o cuál es el trabajo máximo que se pudo haber obtenido a partir del cambio de energía libre. Esto es muy útil para ver qué tan buena es la transformación de energía para convertirla en trabajo. Adelantando un poco, el segundo principio de la termodinámica nos dice que ningún proceso, ni uno, puede tener una eficiencia del 100%. Ningún cociente va a dar un valor de 1. Siempre hay una pérdida porque la energía se puede disipar en forma de calor o en alguna otra forma no utilizable de energía. Que bueno, calor se utiliza para referirnos a la forma no utilizable de energía. Ahora, ¿cuál es la relación entre el cambio de energía libre y la constante de equilibrio? Es decir, ¿cómo se le hace para alejarnos del equilibrio? Pues tenemos esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la variación de energía libre de Gibbs, simbolizada por delta G, la G es por Gibbs, el investigador, el químico estadounidense que realizó todos estos estudios, va a ser igual a un valor de referencia que es la variación estándar de energía libre. Vemos que la forma de simbolizarlos es distinta, aparece una comita y un círculo, más un componente que ahorita veo estos dos, es la relación entre la concentración de los productos con respecto a las concentraciones de reactivos. Vemos algunas aclaraciones. Ln es el logaritmo natural. Aquí quedó desviado, déjenme. Esto debe ir hasta acá. Logaritmo natural es Ln. Entonces la relación es logarítmica de las concentraciones multiplicado por la constante de los gases ideales y la temperatura en escala absoluta
y esto nos va a servir para calcular la variación de energía libre en una reacción cuando las concentraciones de productos y de reactivos no son las mismas que las concentraciones al equilibrio. Al equilibrio, el valor de delta G es igual a 0 porque no se predomina ninguna reacción, ninguna dirección en la cual ocurre una reacción química. Aquí vemos la deducción de cómo se convierte esta expresión, que es la que vamos a utilizar y que les pido que anoten. Vamos a utilizarlo en la resolución de ejercicios. Delta G es igual al valor de referencia, es decir, la variación estándar de energía libre de Gibbs, más la constante de gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de la relación entre concentración de productos con respecto a la concentración de reactivos. Si esto vale 0, es porque las concentraciones son las concentraciones al equilibrio, cuando no hay una dirección neta en la cual ocurre la reacción química. Y cuando tenemos las concentraciones al equilibrio, todo esto lo podemos reemplazar por la constante de equilibrio. Y llegamos a esta ecuación. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Pues nos sirve para conocer el valor de delta G en condiciones estándar a partir del valor de la constante de equilibrio. Y si no conocemos la constante de equilibrio de una reacción en condiciones estándar, podemos despejarla a partir de esta reacción. Entonces, esta y esta son ecuaciones que vamos a necesitar un poco después. Pueden tomar captura de pantalla. De cualquier forma, esto se está grabando para consulta posterior. ¿De dónde tomamos los valores? Pues bueno, hay quien ya se dio a la tarea de calcular las variaciones de energía libre de Gibbs en un conjunto de condiciones estándar, y la diferencia entre los bioquímicos y los químicos inorgánicos es cómo definir las condiciones estándar. En el caso de los bioquímicos o de los biólogos, lo que nos interesan son condiciones de pH fisiológico y de temperatura en la cual encontramos a los seres vivos. El pH de 7 es nuestro punto de referencia, y la temperatura puede ser la temperatura ambiente, aproximadamente 25 grados Celsius. Esta tabla está calculado exactamente a 25 grados Celsius, que equivale en escala absoluta a 298 Kelvin. Pero también hay tablas donde los valores se calculan a 37 grados Celsius, que es una temperatura aproximada para el cuerpo de los mamíferos, si es que lo que nos interesa es la bioenergética de un mamífero. Aquí vemos que las reacciones están clasificadas en distintos tipos, las de los ácidos anhídridos, los de los ésteres, etc. Y las variaciones de energía libre de Gibbs en condiciones estándar. Tengo que decir todo este nombre, que es lo que simboliza este delta G, comita, símbolo de grado, para indicar que es a pH 7 y 25 grados Celsius. Es posible que ustedes encuentren delta G y el cerito aquí a un lado. Generalmente el pH es de 0, que es la condición estándar en química inorgánica. La que nos interesa es esta, pH 7. Por favor, eso deben tenerlo muy, muy en cuenta, y por eso les compartí esta tabla. Entonces, lo que tenemos son los valores en kilojoules por mol o en kilocalorías por mol, porque a veces es mucho más fácil entenderlo en kilocalorías por mol que en kilojoules por mol. Vamos a preferir los valores en kilojoules por mol porque son las unidades del sistema internacional. Ahora, el acoplamiento. ¿Cómo ocurre esta segunda característica importante que define en qué dirección ocurren las reacciones metabólicas? El acoplamiento, ya les dije que en términos muy simples lo podemos definir como este proceso en el cual dos o más reacciones ocurren donde el producto de la reacción 1 es el reactivo de la reacción siguiente, y así. Entonces, hay un efecto en el cual lo que pasa en la segunda reacción jala o empuja a la reacción con la cual está acoplada. Es más fácil si lo explicamos primero con un ejemplo mecánico. Si aprovechamos el deslizamiento colina abajo de un objeto, de una masa grande, atándolo a una cuerda para que mientras está deslizando colina abajo y va perdiendo energía potencial mientras va descendiendo, jala
y lleva colina arriba un objeto de masa menor, y que si nosotros lo expresamos esto en términos de cambio de energía libre de Gibbs, vemos que ahora va a ocupar, de lado derecho, va a ocupar una posición más baja. Por lo tanto, el valor de delta G es negativo de este proceso, que es exergónico, porque se libera trabajo. O sea, la energía potencial, al convertirse en energía cinética, se va transformando en trabajo poco a poco. Y ese trabajo es el de ir jalando a otro objeto que requiere trabajo para llevarlo de un nivel más bajo a un nivel más alto. Y por lo tanto, la variación de energía libre es positiva. Delta G es positivo. Lo lleva hacia arriba. Un ejemplo químico, que esta figura siempre me ha gustado de Leninger, comparado con el ejemplo mecánico, es dos reacciones que aparentemente no tienen nada que ver. Primero, fosforilar a un sustrato, transferirle un grupo fosfato, por ejemplo, para convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. La formación de este enlace covalente requiere trabajo para pegarle el grupo fosfato. Y si se hiciera desde un fosfato libre y glucosa libre, pues se requeriría mucha energía. Vemos que la barrera energética es muy alta, es una cuesta muy empinada para subir y alcanzar este nivel energético. Por otro lado, el ATP, que en condiciones estándar, al romper el enlace del fosfato gamma y convertirlo en ADP y fosfato inorgánico, pues el cambio de energía libre va desde un nivel alto a un nivel bajo, y por lo tanto el delta G es negativo. Vemos el caso de que esta es la reacción exergónica. Si esto se acopla de tal manera que el ATP, en lugar de liberar al agua el fósforo inorgánico, el fosfato, lo transfiere a un segundo sustrato, que es la glucosa, entonces vamos a tener glucosa fosfato y el producto de la reacción, que es el ADP, a partir de estos sustratos. Esto no sería posible si no hubiera un catalizador que acomodara ambos sustratos para transferir de un donador, el fosfato, al aceptor. Y los catalizadores son enzimas que llevan a cabo esta reacción. Entonces, las enzimas son las que prácticamente aprovechan el acoplamiento energético para convertir esa energía en trabajo químico, en la formación de un enlace covalente. Y vemos que aquí hay algo que podemos tomar como regla fundamental. La variación de energía libre total de reacciones acopladas es igual a la contribución de cada una de las variaciones de energía libre de Gibbs de cada una de las reacciones. Aquí, como estamos sumando, no importa si tomamos esta como reacción 1 y esta reacción 2, de todas formas, esta tiene un signo muy negativo, esta tiene un signo positivo. Cuando sumamos, nos va a dar un valor negativo y tenemos que esto está favorecido termodinámicamente. Numéricamente lo vemos aquí, pero entonces el acoplamiento pues tiene esta propiedad. La reacción 1 es A se transforma en B, tiene un delta G 1 de un valor determinado. Si B se utiliza como sustrato para la segunda reacción, entonces aquí tenemos un delta G2. Sumamos, es decir, la transformación de A hasta convertirlo a C, tomamos los valores individuales de delta G. Y al sumarlos nos va a dar un valor numérico que puede ser positivo o negativo. En el caso químico que estaba simbolizado en el Leninger y que es lo mismo que estoy reproduciendo aquí, es que la fosforilación de glucosa hasta tener glucosa 6-fosfato tiene una delta G positivo de 13.8 kilojoules por mol. Pero el rompimiento de ATP, la hidrólisis de ATP para producir ADP y fosfato inorgánico, tiene una variación negativa de 30.5 kilojoules por mol. Al tener estas dos reacciones acopladas, sumamos los dos valores, 13.8, más el valor negativo de 30.5 kilojoules por mol, y el resultado va a ser negativo.
la magnitud de este es más grande. Si no me creen, háganlo en su calculadora. Escriban tal cual. 13.8 más, luego el signo negativo, 30.5, y les da este valor, que es un valor negativo, y cuando tenemos delta G negativo, el proceso es espontáneo. Entonces está favorecido termodinámicamente. Vamos a ver un caso especial de reacciones, que son las reacciones de óxido-reducción. La mayoría de las transformaciones energéticas de los seres vivos dependen de transferencias de electrones. Y esas transferencias de electrones pueden estar acopladas a convertirse en trabajo. Aquí tenemos el ejemplo de una pila de Daniel, en la cual tenemos en un recipiente reactivos que dan una transferencia de electrones a un aceptor y que cuando están conectados a una segunda reacción, aquí el acoplamiento es físico por medio de algo que se llama un puente salino, a otro recipiente donde está ocurriendo una reacción de, en la primera es de oxidación y en el segundo es de reducción, hay una transferencia de electrones hasta un aceptor de electrones. Esta transferencia de electrones puede acoplarse a algún sistema que aproveche este movimiento de cargas eléctricas. En el caso de los aparatos electrónicos en casa, nosotros aprovechamos el movimiento de cargas para activar motores eléctricos. Esto se puede registrar con un voltímetro o bien, en lugar de un voltímetro, poner un dispositivo que aproveche la energía eléctrica, por ejemplo, un foquito, que aproveche esta corriente de electrones para encender el foquito o para activar un motor. Entonces, este movimiento de cargas es lo que se va a aprovechar para obtener trabajo. Donde ocurre la oxidación es en el electrodo del ánodo. En este caso, el zinc, si está de un lado y el cobre del otro, el zinc tiende a perder electrones con respecto al cobre, se van a mover, pero a través de este puente salino que lleva los electrones que convierten el zinc metálico, estado de oxidación 0, a zinc 2 positivo, cationes, y los electrones ¿a dónde van? Pues van a viajar a través de distintos intermediarios. En este caso, lo que transporta las cargas son los iones de cloruro y de sodio que se están moviendo entre dos semiceldas, donde ocurren las reacciones de oxidación y de reducción, y que llevan estas cargas hasta el electrodo donde ocurre la reducción. El electrodo donde ocurre la reducción es el cátodo y que lleva las cargas a iones de cobre 2 disueltos y que se van a integrar al electrodo porque ya van a cambiar del estado de oxidación más 2 a un estado 0. La ecuación que resume esto está aquí. El zinc más el cobre oxidado va a producir zinc oxidado y cobre reducido. Esto lo vamos a ver en todas las reacciones de óxido de reducción donde hay un donador de electrones en el lado de los reactivos, un aceptor de electrones también en el lado de los reactivos. Este está reducido, este está oxidado y la reacción consiste en una transferencia de electrones del donador al aceptor de electrones y el producto es que el donador queda oxidado, es decir, con menos electrones, y el aceptor queda reducido, es decir, que aceptó electrones. Todo este proceso es espontáneo, tiene una variación de energía libre de Gibbs negativa. Todo esto es un repaso express de reacciones de óxido de reducción. ¿Cómo lo vamos a aplicar a reacciones biológicas? Pues primero entendiendo cuándo consideramos que un compuesto orgánico es reductor. Y cuando es reductor, va a depender del estado de óxido-reducción del carbono en esa molécula o en esa parte de la molécula. Aquí tenemos el ejemplo de el metano, que es la forma más reducida de el carbono, porque el carbono, al estar unido con 4 hidrógenos, forma enlaces covalentes, pero
el carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno. Entonces tiende a retener estos electrones alrededor de su núcleo, y es por eso que aquí vemos un número 8, porque hay 8 electrones alrededor del núcleo del átomo de carbono. Cuando tenemos una molécula más grande, en los extremos ya va a tener 7 electrones porque uno de ellos lo está compartiendo con el carbono vecino. No se toma en cuenta. Cuando estos alcanos se oxidan, es decir, se someten a una reacción en la cual participa el oxígeno para producir un alcohol, el oxígeno es más electronegativo, atrae los electrones y por lo tanto es como quitarle uno de los electrones que tenía el carbono y ya solamente se queda con 5 disponibles. Los suyos, los que retiene con más fuerza el hidrógeno, y pues hay uno que comparte con el carbono y otro con el que se queda. Una mayor oxidación de los compuestos de carbono va a producir aldehídos, en el cual ya el átomo de carbono, aquí lo vemos, ya solamente conserva estos 3 electrones señalados en puntitos rojos. En un ácido carboxílico, los enlaces carbono-oxígeno prácticamente le ceden los electrones al oxígeno y solo se queda con un electrón. Y en el caso del dióxido de carbono, solamente tenemos el carbono y que el oxígeno se está quedando con eso. Permítanme. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Llamada del banco. Bueno, el ácido acético es una forma muy oxidada de compuesto de carbono y el dióxido de carbono es la forma más oxidada que tenemos. Las transferencias de electrones. Entendemos muchas veces como transferencia de electrones como este movimiento de cargas directamente, como electrones de un átomo a otro. Si ocurren, por ejemplo, aquí el hierro 2 más al cobre 2 más, podemos tener hierro 3 positivo y cobre más 1. Es decir, las cargas se compensaron. Pero también hay transferencias en sistemas biológicos como átomos de hidrógeno. Y estas las vamos a ver, vimos ejemplos en el NADH y el FADH2. Un compuesto que libera 2 electrones más 2 protones que se transfieren a un aceptor transitorio de electrones. Y pues puede dar tal cual esto para dar un compuesto reducido con con átomos de hidrógeno. Como iones hidruro, en el cual se transfieren, en el caso del FADH, eso es lo que se transfiere generalmente, un átomo de hidrógeno que se queda con un electrón de más y por lo tanto es un hidrógeno con carga negativa, por eso el símbolo aparece aquí. Hidrógeno, 2 puntitos que representan los 2 electrones y por lo tanto su carga formal es negativa. O bien por medio de una combinación directa con oxígeno. Así que hay 4 formas en las cuales hay transferencias de electrones. En términos generales, nosotros hablamos en bioquímica de transferencias de electrones. Quizás sea más correcto decir transferencias de equivalentes reductores para no tener esta confusión, pero si nosotros usamos este término y ya tenemos esta aclaración, yo creo que ya no hay problema en usar este término un poco más simple. Para óxido reducción, tenemos esta fórmula que nos permite predecir si una transferencia de electrones está favorecida termodinámicamente o no. Fíjense muy bien que se parece mucho a la fórmula que estábamos usando hace rato para definir delta G. El delta G de una reacción es igual a un valor de referencia más una relación de concentraciones logarítmica por unas constantes. Eso es en lo que se parece. Las diferencias es que ahora estamos hablando de sustancias con carga eléctrica, así que el potencial de óxido-reducción de una reacción es igual a un valor de referencia que es el potencial de óxido-reducción en condiciones estándar, más este juego de constantes que son R, la constante de los gases ideales, T, la temperatura en escala absoluta, dividido entre el número de electrones que participan en la reacción multiplicado por la constante de Faraday. Esta constante de Faraday nos dice cuántos electrones por cada mol de sustancia se están transfiriendo. Es un número grande, 96.500
volts por cada mol de electrones, algo así. O sea, es un número muy, muy grande, pero ahorita lo vemos en las tablas. Y esto está multiplicado por el logaritmo natural de el cociente de concentraciones, de cuál es la concentración de agente oxidante entre la concentración de agente reductor. Podemos usar esta ecuación para tener un valor de potencial de óxido de reducción, y si el potencial de óxido de reducción da un valor positivo, quiere decir que está favorecida la transferencia de electrones desde el reductor al oxidante. Pero también podemos hacer la conversión obteniendo este valor, pues lo sustituimos en esta ecuación para obtener el valor de delta G, multiplicando por el número de electrones y la constante de Faraday con un signo negativo. De tal forma que podemos interconvertir los valores de potencial de óxido de reducción y de delta G. ¿De dónde vamos a tomar los datos de cuánto vale el potencial de óxido de reducción estándar? Pues de tablas como esta, que es una de las que les compartí. Son reacciones en las cuales vean que la temperatura es temperatura ambiente en este caso, y el pH tiene que ser pH 7 para que nos sea útil en nuestros cálculos. Vemos que están acomodados de las reacciones con valores positivos, es decir, donde esto funciona como un donador de electrones, donde la transferencia de electrones es más probable para reducir el compuesto, hasta valores negativos que representan los valores que tienen los mejores donadores de electrones para reacciones biológicas. Hasta arriba en la tabla tenemos a la reducción del oxígeno, donde el oxígeno gana electrones en forma de protones más electrones para producir agua, y esto tiene un potencial de óxido de reducción en condiciones estándar de 0.816 volts, o lo que es lo mismo, 816 milivolts. Es un valor positivo, y vamos a encontrar varios pares redox de la sustancia oxidada y reducida, por eso se habla de redox, reducido a la izquierda, oxidado a la derecha, y vemos aquí hasta abajo a la ferredoxina, que es una proteína que tiene un grupo prostético donde está el cual está el hierro, que va a estar alternando entre un estado de oxidación de +3 a -3 y que acepta un electrón a la vez. Entonces, cuando esta ferredoxina pasa de un estado oxidado a reducido, ¿sí? Tenemos un potencial de oxidación de menos 0.432 volts. Estas tablas las vamos a utilizar para aplicarlas en ejercicios, que ya vamos a ir con ello. Y por último, la energía también se transforma a nivel de membranas, y de hecho son las transformaciones energéticas más importantes de las células, y que dependen de la generación de gradientes de concentración. Al tener este gradiente de concentración separado por una membrana semipermeable de una sustancia que puede quedar de un lado de una membrana más concentrada que del otro, tenemos una forma de energía potencial que es un voltaje o un potencial eléctrico que se construye con respecto a esta membrana. Y para conocer la magnitud de este potencial eléctrico, que se le llama potencial de membrana, recurrimos a esta fórmula, que de nuevo es muy parecida a las que hemos visto para delta G y potencial óxido de reducción. Vemos de nuevo la constante de los gases, temperatura absoluta, el número de cargas y la constante de Faraday, multiplicados por la relación logarítmica de la concentración, en este caso de un anión, en el exterior de la membrana con respecto al interior de la membrana. Así que podemos calcular
cuál es el nivel de energía potencial en una membrana cuando hay una diferencia de concentraciones y esta diferencia de concentraciones constituye un gradiente químico o eléctrico de concentración, o en muchos casos electroquímico, para impulsar trabajo en las células. Y pues ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Y para ello les voy a pedir que copien estos enunciados en su cuaderno y ahorita vamos a los ejercicios. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos para que copien, para que vayan por agua, vayan al baño y seguimos